Gracias, Janet, que es nuestra moderadora experta del webinario de hoy. Vamos a presentar los indicadores de que vamos a hablar en esta reunión. Janet, le doy la palabra. Antes de comenzar con mi breve ponencia sobre los indicadores, quisiera presentar a Anson Kennedy de la UNESCO, que va a mostrarles unas diapositivas sobre el ODS 4. Primera iniciativa, por favor, para ilustrar la salvaguardia. El objetivo principal del convenio del 2003 sobre el patrimonio inmaterial es salvaguardarlo y asociar a las comunidades del lugar. Ven ustedes una serie de parámetros distintos de conformidad con el convenio 2003 que contribuyen a la salvaguardia, la transmisión a través de la educación oficial y inoficial, no formal, y los demás criterios, los programas de educación pueden contribuir a todo esto. Inventario, investigación y documentación, preservación y darle nueva vida al patrimonio. Para que los programas educativos abarquen todo lo que hace la protección del patrimonio inmaterial. Aquí ven los beneficios del patrimonio, de la integración del patrimonio vivo con el inmaterial en la educación. Ven que los estudiantes pueden aprender con el patrimonio inmaterial y este es el contenido de la enseñanza, lo cual es muy ventajoso para la calidad de la educación. Así, los estudiantes también aprenden lo que es su propio patrimonio vivo, les da un sentido de identidad. Y así se fomenta la diversidad cultural. Y abajo ven la enseñanza sobre el patrimonio inmaterial, conocimientos, capacidades para poder transmitir este patrimonio a la próxima generación. En las próximas 4 diapositivas les voy a presentar los indicadores que tienen que ver con la educación que utilizamos para el monitoreo para aplicar este aspecto del convenio. Primero, el indicador 4 mide el alcance según el cual la educación formal e informal puede fortalecer la transmisión del patrimonio material vivo y promoverlo con actividades tales como incluir a los titulares y a los que realizan, concretan el patrimonio en la educación y también métodos pedagógicos, incluso en la educación informal, que hay que impartir a los maestros. Aquí vemos que hay toda una serie de diferentes instituciones y otros interesados que participan ya en este proceso. Quisiéramos saber en qué están, qué programas, qué actividades introdujeron para apoyar la salvaguardia del patrimonio vivo. Aquí les presento el indicador 5, que se centra en el sistema oficial de educación primario y secundario y la manera en que la salvaguardia del patrimonio vivo se puede incluir en los programas de estudios de las diferentes disciplinas, y esto podría incluir también la enseñanza de otros temas y en otras materias. Y luego hay que integrarlo para respetar el propio patrimonio y el de los demás, para incluir ejemplos en la enseñanza de otras materias, la física, la química, por ejemplo, para que piensen y reflexionen sobre su propio patrimonio inmaterial, y claro que hay que integrarlo esto en educación multilingüe con el idioma materno y con contenidos del lugar.
El indicador 6 es el de la enseñanza postsecundaria, es decir, después de acabar el nivel de enseñanza media. Y se trata también de estudiar la cultura social y otras dimensiones. Por ejemplo, puede haber cursos sobre la transmisión y el refuerzo de la práctica y transmisión del patrimonio inmaterial, o bien también puede tratarse de formación técnica y profesional. Y se les enseña allí toda una serie de habilidades que tienen que ver con el patrimonio inmaterial y también en manera de proteger el planeta. Y el que más nos interesa a continuación es el 12, es decir, todo lo que tiene que ver con la política y medidas administrativas y legales. ¿Hasta qué punto? En materia de educación, naturalmente, como lo he dicho. ¿Hasta qué punto estas políticas reflejan la diversidad del patrimonio inmaterial y la importancia de su conservación? Y hasta qué punto se aplican o no estas políticas y todas las medidas administrativas y legales que pueden tener que ver con el reconocimiento y el respeto y el relieve del patrimonio cultural inmaterial, también la transmisión y la práctica del patrimonio que hay que reforzar, la promoción de la lengua materna, en fin, todo lo que es necesario para reforzar el patrimonio. En esta diapositiva ven una idea de cuál es el marco basado en los resultados. Y esto ha dado también unos informes periódicos. Si vemos por arriba, ven ustedes que hay una serie de casillas. La A es la parte de introducción, pero nosotros nos vamos a fijar sobre todo en la parte B. Y ven ustedes que hay unos números de 1 a 27. Cada uno de estos números tiene que ver con uno de los indicadores. Y lo que se pide naturalmente es el indicador. Y para nosotros 4, 5 y 6 es lo que más nos interesa. Y luego también el indicador 12, que son todos los indicadores relacionados con la educación. Bien, ahora quisiera, antes de terminar, decir que hay a veces dificultades a la hora de informar acerca de los indicadores y por eso se han intentado hacer unas instrucciones para ayudar a los estados parte. Y, por ejemplo, el hecho de que ciertas cuestiones que figuran bajo un indicador, por ejemplo, el 4, en el 5 hay 4 preguntas, en el 6 hay 2 preguntas, pero una es muy detallada y luego hay otro que tiene 3 preguntas. Pues bien, estas preguntas en realidad a veces son muy parecidas y por lo tanto no se distingue muy bien entre cuáles son los elementos de información que hay que utilizar para contestar. Luego también hay varios elementos que pueden servir para contestar a varias preguntas. Y hay que intentar dar lo más pertinente para cada una de las respuestas a las preguntas. Y luego, naturalmente, hay que tener también ciertas instrucciones sobre cómo recoger la información. Pero sobre ciertas cosas es difícil, por ejemplo, conseguir una información detallada, sobre todo cuando se trata de la cuestión de participación. Y esto se debe a que los informes en materia de educación no han sido muy regulares en lo que se refiere al patrimonio inmaterial. Y luego también es una cuestión de terminología. El patrimonio vivo utiliza efectivamente cierta terminología muy particular y que, digamos, no tiene tanto sentido en materia de educación en general. Luego, cuestiones en cuanto a los conocimientos y cultura, digamos, no obligatoriamente van a suponer y se entiende lo mismo, ya se trata de educación sobre el patrimonio vivo o de educación en general. Y le voy a pedir a Alison
que comente sus diapositivas. Alison, por favor. Muchas gracias. Diapositiva siguiente. So SDG target 4.7 is, as you can see on the screen, one of the most complex SDGs. Como ven aquí, esta meta de ODS es una de las más complicadas. El objetivo es que todos los educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluidos, entre otras cosas, el desarrollo de distintos sistemas de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, etc. La Convención de 2003 sobre el patrimonio inmaterial es uno de los medios por los que se invita a los Estados miembros a proteger el desarrollo sostenible, asegurando que, digamos, se ocupa uno del patrimonio tanto en la educación formal como no formal. Y la UNESCO está utilizando ahora distintos enfoques para poder efectivamente evaluar, digamos, los progresos a este respecto de los países. Diapositiva siguiente. Al igual que en la Convención de 2003, se ha hecho un marco sobre los indicadores y luego se hace efectivamente una revisión en general del ODS 4. Y aquí figuran todos los indicadores temáticos y globales para el ODS 4, que son 12, y luego más de 30 indicadores temáticos. Para el ODS 4 hay 6, pero no hay ninguno que trate exactamente de la cuestión de la cultura, aunque sí se tiene en cuenta cuando se trata de recoger información sobre el indicador 471. Diapositiva siguiente. Los países tienen que presentar un informe cada 4 años sobre la aplicación de la recomendación de 1974 sobre la educación, sobre la comprensión internacional, cooperación, paz y educación en relación con los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto es un proceso de información muy parecido al de los informes que se presentan sobre la Convención, que les ha enseñado Janet hace un momento. En la reunión de expertos se vio de qué manera los países, digamos, informan y cómo lo tendrán que hacer en los ejercicios próximos y que lo hagan también de manera similar a lo que se hace con la Convención del 2003. Y hemos visto que estos indicadores son un complemento de otros indicadores que hay para la meta 4.7. No pensamos que hay que cambiar los indicadores, pero sí que hay que dar pruebas de que ha habido un progreso en la meta 4.7 y la aplicación de la Convención del 2003. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Alison. Y ahora quisiera invitar a Heila Lodzica a que nos hable de lo que piensa de lo que hemos escuchado hasta ahora. Es profesora en Sudáfrica y especialista en educación. ¿Puede usted encender su cámara, por favor? Bueno, es muy grato que esté aquí con nosotros hoy. Y quisiera empezar comentar cómo se relacionan los distintos ODS y, naturalmente, sobre todo, el indicador que integra la educación sobre el patrimonio dentro de la educación en general. Muchas gracias a Alison y muchas gracias a todos los compañeros que han preparado esta reunión tan importante. Y quisiera yo también dar mis opiniones al respecto, mis reflexiones
Y naturalmente todos sabemos que la cultura es el material para la educación, y la educación no es más que una práctica cultural en realidad. Es interesante que tengamos que pensar en integrar el patrimonio dentro de la educación, y la razón de ello es que la mayoría de los niños, aprenden, a partir de la base de su cultura, pero precisamente y si integramos, el patrimonio, se podría efectivamente corregir ese desequilibrio que suele haber entre la cultura de estos niños y lo que aprenden en la educación. Y creo que es importante también destacar la relación que hay entre la cultura y el idioma, y los idiomas nacen en nuestras culturas. Y la lengua es importantísima para aprender, y naturalmente es una maravilla cuando los niños pueden efectivamente aprender en su propio idioma materno, y esto es una manera de fundamentar bien su propia cultura. Y nos hemos dado cuenta de que existe la necesidad de apoyar el aprendizaje en los idiomas locales y también utilizar al máximo la cultura. Y para eso, naturalmente, recurrimos sobre todo a los recursos del patrimonio inmaterial, porque lo que necesitamos en realidad es desarrollar un paradigma muy claro de lo que hemos dicho, que es el aprendizaje es una imitación, y que puedan efectivamente integrar todo esto en lo que aprenden en la escuela y lo que conocen de la cultura de los demás. Hay muchos niños que se ven marginalizados con respecto al aprendizaje normal y general. Y yo creo que es importante que todo esto lo consideremos como parte integrante de la educación de calidad. No tenemos que separar la cultura de la educación, ni muchísimo menos. Tenemos que hacer aflorar la cultura de los niños y imponerlos también, integrarlos dentro de esos conceptos mucho más teóricos que reciben los niños en las escuelas. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias por estas explicaciones muy interesantes. Y como hay una diferencia y una distancia entre cultura y educación, ¿cómo se puede hacer que los indicadores de la Convención 2003 puedan contribuir, a la preparación de los indicadores de los ODS? Yo creo que es importante que nos centremos en el aprendizaje de los niños. Si tuviéramos unos indicadores que medieran las conexiones entre el patrimonio vivo y lo que aprenden en las escuelas, y se pudiera efectivamente premiar a los niños cuando aprenden, sería una buena cosa. Y creo que en ese sentido todos los indicadores que tenemos para la Convención del 2003 es muy importante también para reforzar todo lo que se hace con respecto a los ODS. Y dicho esto, creo que es importante también que tengamos unas herramientas mucho más válidas para todos los que trabajan con el patrimonio vivo. Y creo que no lo hemos podido todavía desarrollar suficientemente en el sistema educativo en general. Necesitamos, colaboración con los que pueden hacer estudios sobre este tipo de indicadores y ver también cuáles son las prácticas en los países en materia de patrimonio vivo, y ver de qué manera han podido avanzar, y ver de qué manera esto se puede considerar, se puede integrar dentro de una educación de calidad. Es decir, que puede ser un indicador precisamente de una educación de calidad. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, es importante que nos centremos precisamente en lo que resulta más difícil de conseguir. Y ahora les presento a Tim Curtis, secretario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial.
Por favor, si puede quitar su pantalla para que veamos al próximo orador. Les doy la bienvenida a todos. Me es muy grato estar aquí con ustedes hoy. Desgraciadamente, me voy a tener que ir a las 2 porque tengo otra reunión. Pero como saben ustedes, esta es la consecuencia de toda una serie de reuniones que se han programado. Pero de todas maneras es muy interesante observar aquí todo el trabajo que he hecho dentro del marco de resultados y de la relación entre el patrimonio y la educación. Creo que efectivamente tenemos la posibilidad de trabajar nosotros en el patrimonio con otros sectores, sobre todo el de la educación. Y en el artículo 2 se menciona ya precisamente que una manera de salvaguardar el patrimonio consiste en efectivamente colaborar mucho con el sector educativo. Y naturalmente hay que ver cómo se puede supervisar este trabajo, lo tenemos que ver con los que se ocupan de educación también. Y luego quisiera también dar las gracias a Ayla por haber mencionado que la educación en realidad es una práctica cultural y al mismo tiempo es una práctica de manifestación del patrimonio inmaterial. Y durante este confinamiento, verdaderamente lo más horrible es cuando se cierran las escuelas, con lo cual nos damos cuenta de que las escuelas forman parte de la vida cultural. Y el patrimonio cultural inmaterial es lo que queda verdaderamente en las comunidades y por lo tanto siempre ha sido un vehículo de transmisión para la educación y eso durante muchísimos siglos. Esperamos que los indicadores que estamos utilizando para hacer una evaluación de la pandemia puedan entrar también dentro de los indicadores para la educación. Por eso, como ya se ha mencionado, la educación de calidad puede ser también un lugar donde se pueden integrar estos indicadores, pero hay cosas también que tenemos que entender a largo plazo. ¿Hasta qué punto, digamos, esta integración, si se produce, puede ser útil para poder efectivamente conservar esa vitalidad y esa creatividad que existe y que se manifiesta en el patrimonio cultural inmaterial? En todo caso, es muy alentador estar aquí con ustedes, ver hasta dónde hemos avanzado. De alguna manera estamos en un nuevo comienzo y esto siempre da mucho entusiasmo para seguir. Y hay que ver, digamos, de qué manera podemos aprovechar todos de los beneficios y ventajas conseguidos por nosotros. Y espero que el patrimonio vivo tiene que integrarse cada vez más dentro del proceso educativo. Y para nosotros también la educación nos muestra que efectivamente estamos consiguiendo este trabajo de conservación de esta riqueza tan diversa que se recoge en el patrimonio. Siento no poder quedarme más tiempo, pero lo que les puedo decir es que sigo muy de cerca todo el trabajo que se está haciendo y esta reunión me parece verdaderamente muy alentadora para todos.